Para poder conocer la época del esclavismo en Grecia, primeramente es importante saber qué es el esclavismo. El esclavismo es el nombre que todo sistema social recibe que se basa en la explotación de las personas para la producción económica. Esto con la finalidad de que las personas dueñas de esclavos obtengan mayor riqueza. Sus orígenes se remontan a la era de la Revolución Agrícola y desde entonces se ha adaptado a diferentes condiciones históricas evolutivas. Esta actividad del esclavismo era considerada como una realidad indispensable y como un hecho natural por parte de los filósofos más importantes de esa época. Esto se consideraba así porque se creía que esto era necesario para un desarrollo social y lo cual nos permitía ser más evolutivos en esa cuestión. En el ámbito económico, el esclavismo tuvo un gran impacto, debido a que grandes puertos de la antigua Grecia, como el de Atenas, Corinto, Delos, Egina o Éfeso, se convirtieron en los principales centros de compra y venta de esclavos. El precio de venta de los esclavos dependía sobre todo de la labor a la que fueran a dedicarse con su nuevo amo. Sin embargo, de forma orientativa, el precio medio de un esclavo equivalía al salario que un obrero podía ganar en un año. Para los terratenientes, económicamente el esclavismo era algo muy bueno, debido a que ellos tenían personas que trabajaban sus tierras o sus comercios y el trabajo sucio y no tenían que pagarles algo. Lo único que ellos producían era riqueza. Por lo tanto, económicamente esto les beneficiaba de una muy buena manera, pues tenían a alguien que trabajara, pero sin darles un salario. Un ejemplo un tanto comparativo con lo antes mencionado podría ser en la actualidad. Actualmente, los terratenientes tienen que pagarle mano de obra a los campesinos para que estos trabajen y produzcan en sus tierras. En el esclavismo, un terrateniente lo único que tenía que hacer era conseguir a un esclavo, pues ellos estaban obligados a trabajar sin recibir nada a cambio. Económicamente, para los terratenientes tenía un muy buen impacto, pues para ellos, el no tener que darles nada a cambio a los esclavos y obtener riquezas era lo mejor. Otra de las características era que la duración de la vida de un esclavo era determinada de acuerdo al trabajo para el que fue comprado. En el mejor de los casos, los esclavos podían ser los maestros o las nodrizas de los niños en las familias más ricas, pero en el peor de los casos podrían dedicarse a la minería, que era un trabajo más sucio y pesado. En todos los modelos esclavistas, los esclavos no son considerados personas, sino propiedad de otra persona, lo cual es el fundamento del sistema. Esto implica que el amo puede darle al esclavo el trato de mercancía y hacer uso de su cuerpo de la forma que él desee. La trata de los esclavos es vista como una actividad económica legítima, que cumple una función dentro del aparato productivo. Oponerse a ella era como oponerse al sistema, entonces ningún ciudadano lo hacía. El esclavo no tiene ninguna clase de derechos, pues no es considerada una persona, sino una herramienta o mercancía. Había un carácter hereditario de esclavitud. Esto quiere decir que si el esclavo tenía un hijo, este ya estaba condenado a ser un esclavo más para el dueño. Estos sucesos de esclavismo tenían una ubicación geográfica dividida de la siguiente manera. Se desarrolló en el extremo sur de Europa Oriental, en la península de los Balcanes, entre los años 3000 a 100 a.C. En la Grecia insular se dio en las islas Creta, Delos, Roda e Ítaca. En la Grecia peninsular, en Esparta y Atenas. En la Grecia continental, en Macedonia. Y en la Magna Grecia, principalmente en el sur de Italia. En este punto hablaremos sobre la economía de Atenas y Esparta, empezando por Atenas. Su economía se basó en la agricultura y en el comercio, ya que ellos eran excelentes marineros, donde llegaron a comercializar con Asia Menor,
Medio Oriente y Egipto, y se basó principalmente en el trigo, en la cebada y en los higos. Cuando llegó Solón al poder con sus reformas del 594 a.C., una de ellas la orientó hacia el olivo y la vid. También explotaban las minas de plata y las canteras de mármol, y la crianza de abejas produciendo muy buena miel. La economía espartana, por otro lado, se basó en agricultura, pero a diferencia de los atenienses, ellos no buscaban riquezas, todo era comunal. Sus tierras no las trabajaban ellos, decían que era una pérdida de tiempo. Las trabajaban sus esclavos. La producción obtenida de la agricultura la dividían en partes. Una parte la daban como pago a sus esclavos, otra la daban para que comieran todos en forma comunal, y la otra parte era para pagar el agoge, que era la escuela espartana, donde se entraba a los 7 años y era para formar buenos ciudadanos, pero principalmente buenos guerreros. Para que un niño espartano llegara a esa escuela, en el nacimiento tenía que haber nacido sin deformaciones o enfermedades, ya que si las tenía decían que era una carga para el Estado, y se arrojaban a barrancos. Ya que estaba prohibida la riqueza, tampoco existía algún tipo de moneda. En este punto hablaremos de la organización política de Atenas. Para tocar este punto considero importante ver un poco de los orígenes de Atenas. Atenas se cree que su nombre es así por la diosa Atenea. Atenas se fundó en el año 1600 a.C. por la civilización micénica, pero como tal ya existían asentamientos desde el año 3000 donde surgen los reyes míticos, o ya se hablaba de ellos, que eran tres: Perifas, Ojiges y Acteo. Perifas dedicó muchos templos hacia Apolo. Perifas tenía muchas cualidades, por lo cual era considerado casi un dios. Zeus por su parte tenía envidia de Perifas, ya que lo veneraban más que a Zeus, y Perifas iba a ser castigado en el Tártaro, pero Apolo intervino en su favor y fue perdonado, y Perifas fue convertido en un águila y gobernaría sobre todas las aves a un costado del trono de Zeus. La esposa de Perifas pidió acompañarlo, pero fue convertida en un quebrantahuesos, que es un buitre carroñero. Ojiges solo se conoce que fue el fundador de Tebas. Acteo tuvo una hija que se casó con Cécrope, que fue el fundador de Atenas. Cécrope, que fue el primer rey en el 1556 a.C., Acodro en el 1068 a.C., que fue el último, ellos eran considerados reyes, y también de ahí se dio la primera organización social que estaba formada por los Eupotridas, que era la clase alta, los Diacrinos, que ellos se dedicaban al ganado en las montañas, los Paralianos, que eran pescadores y marineros pobres, los Tetes, que eran mendigos y se alquilaban por un bajo precio. Los esclavos, había muchos tipos de esclavos. Los públicos eran los que tenían un oficio, los de minas, los que trabajaban en las minas, los domésticos, los que trabajaban con las familias, los de botín de guerra, eran tomados de las guerras y pedían rescate por ellos, y las mujeres las tomaban por concubinas. Los esclavos simples y los esclavos de Dios se dio más en la época de los reyes míticos, donde los esclavos simples tenían casi los mismos derechos que todos los ciudadanos. Los esclavos de Dios tenían un vínculo divino desconocido. Del 1068 al 753 a.C. se llamaban acrontes, que significa gobernante, pero se les consideraba reyes aún. Y el 753 a.C. terminó la monarquía en Atenas. Para el 594 a.C. llegó al poder Solón, filósofo y político, con unas reformas para mejorar las condiciones en Atenas, las que destacan: anular definitivamente todas las deudas que perjudican al sector agrícola. Ordenó que todos los esclavos por deudas fueran liberados. Decretó la anulación de todas las deudas y prohibió los préstamos, dando como fianza a la propia persona. Eso se refiere que antes existía mucha competencia por el trigo en Atenas contra el extranjero, donde preferían el trigo extranjero, y los productores de Atenas quedaban endeudados y eran tomados por esclavos. Solón llegó a perdonar las deudas, quitar esas reglas de esclavitud y liberar a las personas. Otra reforma fue la de orientar la economía hacia el cultivo del olivo y de la vid. También se formó el poder ejecutivo, que estaba integrado por el acrontado, 9 en total. Aparte de ser los representantes de todos, se encargaban de promulgar los decretos del Senado. El poder legislativo era integrado por el Senado o Consejo de los 400, llamado así porque su nombre provenía del número de senadores. Su función era preparar las leyes que debían ser sancionadas por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular se componía de todos los ciudadanos atenienses, ricos o pobres, con reconocida moral y mayores de 20 años. Ese organismo se encargaba de aprobar las leyes o rechazarlas. El Poder Judicial o el Tribunal de los Geliastas lo conformaban los ciudadanos mayores de 30 años. Estaba constituido por 6.000 ciudadanos y se encargaba de administrar justicia. A pesar de las múltiples diferencias entre Esparta y Atenas, tenían en común el culto o creencias religiosas.
Ambas naciones tenían su religión basada en el politeísmo, o mejor dicho, creían en múltiples dioses, con la única diferencia de que de acuerdo a sus intereses era el dios en que creían. A sus dioses les rendían culto y les ponían ofrendas como en la actualidad lo hacen con los dioses en los que la gente cree. Estos dioses normalmente tenían un aspecto humano y se les consideraba seres inmortales, por lo mismo no se les pedía ningún tipo de exigencia moral. Un ejemplo sería que ellos consideraban héroes y criaturas extrañas. Entre los espartanos, los que decidían el rumbo del Estado eran los denominados aristócratas, los que mantenían un control entre todo su pueblo. La monarquía tenía el máximo mandato y esto debido a los intereses deseados en dicha ciudad. Para ellos, el poder era más importante que una riqueza monetaria. Por ello, los principales gobernadores eran los reyes y la gerosia para proteger intereses. Lo bélico, como las guerras, el poder y el dominio, eran los objetivos principales de la organización política. A consecuencia en varias ocasiones lograron someter a la ciudad de Atenas, a pesar de que la economía ateniense fuera considerada más fuerte y potente que la de Esparta. Como era tanto su interés en ser ellos quien tomaran el control, en su educación incluían entrenamiento militar desde muy temprana edad, a diferencia de los atenienses, que procuraban más la educación escolar de los más jóvenes, permitiéndoles aprender a leer y escribir a la edad que ellos consideraban adecuada, la cual era después de los 7 años. Para entrar en la cuestión política de la antigua Grecia, primero debemos conocer el significado de la palabra polis. Esto porque las polis era como se denominaba la organización política desde entonces. Una polis se define como la ciudad-estado que regía comunidad política soberana e independiente. Sin embargo, en esos términos no existía igualdad entre todos los habitantes de esa ciudad-estado. En Grecia había X número de polis, pero en esta ocasión solo nos interesa abarcar a la ciudad espartana y a la ateniense. En las polis se manejaba un sistema basado en la soberanía e independencia, es decir que en ellas podían participar los ciudadanos o miembros de esa nación, pero a pesar de ser una nación soberana, la igualdad no existía entre todas las personas, ya que en esos estados, en aquella época, la sociedad se dividía en ciudadanos, aquellos que gozaban de los derechos, y los esclavos, aquellos que no tenían ningún tipo de libertad y que además ni siquiera eran considerados seres humanos. Para el resto de la población, los esclavos eran una herramienta más o un animal. De igual forma, e incluyendo a los esclavos, los denominados esclavos liberados ya no tenían la oportunidad de reintegrarse a la sociedad debido a que la gente los condenaba de por vida por lo que en algún momento fueron. Lo mismo pasa con las mujeres y extranjeros. Con la simple denominación no se les podía considerar ciudadanos. Además, cabe mencionar que a pesar de ser ciudades independientes, todas formaban parte de una misma civilización. Claro que dependiendo de cada una de estas ciudades, la forma de gobernar variaba. Una característica notable de estas ciudades-estados era que su territorio no era muy extenso. El poder político se dividía en tres: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo estaba conformado por una asamblea popular, el consejo o bulé, mientras que el poder ejecutivo se conformaba por las magistraturas, y el poder judicial en el que regían los tribunales y algunos ciudadanos con características particulares, como por ejemplo en Esparta la asamblea se constituía por todos los ciudadanos mayores de 30 años. Quienes se encargaban de la aprobación y elaboración de las leyes. Asimismo, cumplían con el deber de elegir a los senadores y eforos. Finalmente, se puede decir que en la organización política espartana, así como en la ateniense, se manejaba una determinada relación por la manera de gobernar. Con esto me refiero a que hacían partícipes hasta los ciudadanos en la toma de decisiones y aspectos importantes. Por ello es que se consideraban naciones soberanas e independientes se consideraban porque a su vez existía una notoria diferencia en el mismo, en la cual no compartían los mismos intereses ni el mismo trato igualitario hacia sus pobladores. Ya entrando en contexto, podemos determinar quiénes eran los elementos principales que conformaban al gobierno espartano, al igual que su objetivo principal.
De acuerdo a la legislación espartana, los primeros en el mandato eran 2 reyes pertenecientes a familias diferentes y con la dignidad real hereditaria. Uno de ellos era el jefe del ejército y el otro el sumo sacerdote que administraba el culto a los dioses. Cabe mencionar que este sistema dual garantizaba el buen gobierno, ya que se pensaba que cada uno de estos reyes contrabalanceaba el poder del otro. También podíamos encontrar a un senado llamado también Jerusia e integrado por 28 miembros de familias honorables de espartanos, y destacando que cada uno de estos miembros debían tener más de 60 años de edad. Estos eran elegidos por la asamblea y con funciones legislativas. Con el paso del tiempo, el Senado le fue restando las atribuciones de gobierno a los reyes, que finalmente solo mantuvieron la jefatura militar. También estaba la asamblea ya mencionada anteriormente. Al final encontramos a los éforos, conformados por 5 magistrados elegidos por la asamblea y con la misión de impedir cualquier cambio estructural político, además de proteger los privilegios de la clase dirigente contra los reyes pericos y los ilotras. Los éforos también debían velar por la educación de la juventud y el mantenimiento del orden. Por último, convocaban la asamblea y obligaban a los reyes y funcionarios a rendir cuentas, aunque su mandato era solo de 1 año y a cuyo término rendían cuentas de su administración. Para finalizar esta parte sobre la vida económica de la sociedad esclavista en Grecia, podemos afirmar que este fenómeno se presentó en 4 etapas. Número 1, la de transición. Número 2, la de la constitución del régimen esclavista. Número 3, la del florecimiento del régimen esclavista. Y al final tenemos la crisis del régimen esclavista. La etapa final de la crisis del régimen esclavista sucedió en el siglo IV antes de nuestra era, debido a circunstancias como el apogeo de Macedonia y Roma sobre Grecia, en que su fraccionamiento político, la separación de las ciudades y el pugilato de la oligarquía comercial con la aristocracia territorial dio como resultado la guerra del Peloponeso, la base improductiva del comercio griego y las mismas contradicciones del régimen esclavista. Por último, queremos completar este estudio dando a conocer la concepción económica de algunos filósofos griegos. Después que el esclavismo se ha cimentado y desenvuelto en forma extraordinaria, sin duda alguna, el pensamiento económico evoluciona y se empiezan a desarrollar ideas que corresponden a este nuevo modo de producción, superando el pensamiento hebreo. Los griegos fueron los primeros que trataron de tener un conocimiento sobre el funcionamiento de la economía. Jenofonte, Platón y Aristóteles se destacaron por buscar explicación a los fenómenos económicos que acontecían en su época. Jenofonte fue discípulo de Sócrates. Este pensador se adelantó al tratamiento de los temas económicos y administrativos. Considera a la economía como una disciplina independiente. Sí, y solo si atendemos a la economía como administración de los recursos. Su obra más representativa fue El Económico, que para los griegos significa la administración de la hacienda esclavista. Por tanto, es el pionero en emplear el término economía. Igualmente, fue el primero en plantear la división del trabajo, que contribuye a un aumento de la cantidad y la calidad de los bienes. Además, la admite no solo por sus razones económicas, sino también por móviles morales. Como podemos ver, fue quien puso las bases para la reflexión y discusión de esta materia. Por consiguiente, se les adelantó muchos siglos a Adam Smith y Carlos Marx. También tenemos las ideas de Platón. Platón explica la división del trabajo como consecuencia de las diversas aptitudes naturales de los hombres y de la gran cantidad de necesidades humanas. Piensa que la sociedad se da porque existe la división del trabajo. En este sentido, justifica el sistema de castas y las diferentes clases sociales. Concibe como estado ideal el aristocrático. En este estado ideal de Platón existen 2 clases, los gobernantes y gobernados. Los primeros se dividen en guardianes y auxiliares, y la segunda forma, los artesanos. Imagina, por lo tanto, que había ocupaciones indignas o serviles, además de que despreciaba el comercio exterior. El dinero es un símbolo para Platón. Además, era partidario del dinero fiduciario, es decir, el valor del dinero en principio ha de ser independiente del material con el que se fabrican las monedas. Era partidario también del control de precios y de la calidad de las mercancías.
Para finalizar, tenemos a Aristóteles, en donde sus concepciones económicas las desarrolla partiendo de la premisa de que la esclavitud es un fenómeno natural en que debe basarse la producción. Es partidario del ideal de la economía natural esclavista, pero emprende con relativo rigor el estudio de la realidad económica acerca de la riqueza, el comercio, capital mercantil, la usura, etc. Asimismo, define la economía dividiéndola en dos partes: la economía propiamente dicha, que es la ciencia encargada de la administración doméstica, o sea, la adquisición de la riqueza de manera natural, y la forman la agricultura, la caza, la pesca, y que en conjunto integraban un sistema de la economía original o económica, la cual estaba fundada sobre el valor de uso de los bienes y producida por medio del cambio en especie. En segundo lugar, tiene a la economía como la ciencia del abastecimiento, que se ocupa de la adquisición de la riqueza. Estaba basada en el cambio operado por medio de la moneda. Esta segunda forma daba lugar al sistema de economía derivada llamada crematística, fundamentada sobre el valor de cambio de los bienes. Sentó las bases de la teoría del valor al distinguir entre el valor de uso y valor de cambio. Aristóteles habla de las funciones del dinero, explicando que su uso se debe al desarrollo del cambio y los hombres crean un artículo que lo facilite. Distingue entre dinero y capital real, dependiendo de la función que los bienes tengan. Reconoce que el cambio se basa en la equivalencia entre los productos.